Amén. Gloria al Señor. Ya estamos de nuevo, mis queridos amigos y hermanos. Parece que surgió un pequeño conflicto. Gracias a Dios que nos alcanzamos a percatar a tiempo. Parece que de alguna forma tuvo un pequeño inconveniente. Pero no era nuestro canal, obviamente, ¿no? No estábamos transmitiendo ninguna música ni nada parecido que fuera derechos reservados de otra persona. Parece que hubo un pequeño conflicto. Pero ya estamos aquí. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, y démosle gracias a Dios y pedirle a Dios que nos ayude con estas aplicaciones para que no surja nada similar, sino todo lo contrario, que podamos tener una maravillosa transmisión para la gloria de Dios y que podamos compartir este mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando. Así que el enemigo no interfiera en ninguna de ellas, sino todo lo contrario, que todo el mundo pueda escuchar de una manera clara, perfecta, el mensaje de Dios y al final de cuentas que pueda rendir sus pies a Cristo, su vida a Cristo, perdón, que pueda rendir su vida a Cristo y vivir para la gloria del Señor, y obviamente en algún momento oportuno, cuando partamos de este mundo, pues podamos vernos nuestro rostro en la casa del Señor. Amén. Así que oremos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que en esta noche seas tú glorificando tu nombre. Permite en tu misericordia que nuestro canal, nuestra señal, no se pierda, que no haya nada de interferencia, Señor, que no haya nada que el enemigo pueda usar para interferir este canal, Señor, y esta señal, y que al final de cuentas tu nombre sea glorificado en ella, Señor. Permita en tu misericordia que no haya más errores, Señor, en estos sistemas, sino todo lo contrario, que se pueda transmitir un mensaje maravilloso para la gloria de tu nombre, de buena calidad, con buen audio, que no haya interrupciones o cortes y que al final de cuentas todos y cada una de las personas que nos escuchen puedan glorificarte, honrarte y bendecirte por las maravillas que haces, los milagros, las proezas que haces, aún en los instrumentos electrónicos, Señor, aún en las computadoras, aún en los teléfonos y en las señales que emiten los unos y los otros. Gracias, Padre, por darnos la victoria, de darnos cuenta justo a tiempo, antes de comenzar esta clase, de que algo estaba ocurriendo mal. Y te damos gracias, Señor, porque ciertamente tú lo corregirás para la gloria de tu nombre. Porque esa es tu voluntad, Señor, que las personas lleguen a conocer de tu palabra y de tu verdad, de tu amor y de tu misericordia, y que puedan ellos ser salvos al rendirse a ti a través de Cristo. Gracias, Padre, que en esta noche no sea la excepción, sino todo lo contrario, que podamos tener un día maravilloso una vez más delante de ti, enseñando tu palabra y recibiéndola a aquellos que necesitan recibirla, Padre, y que todos ellos sean bendecidos por ti, al igual que nosotros al escuchar, que han escuchado bien de una forma clara y perfecta el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor mío, Dios mío, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Y como siempre, mi Señor, que seas tú hablándonos a nosotros a través de tu palabra y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Parece que todo está corriendo bien. No hay ningún mensaje más. Gloria al Señor. Así que vámonos al libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El título que viene en mi Biblia dice El Cordero de Dios. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, como siempre, bienvenidos todos y cada uno de ustedes y muchas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo de poder estar entre nosotros. Que Dios les bendiga grandemente a través de esta enseñanza, que la cual es la palabra del Señor. Y así, una vez más,
permítanme aclararles si algún error, equivocación o meto la pata por ahí, por favor discúlpenos, no es nuestra intención, más todo lo contrario, queremos traer de una forma clara, correcta la palabra del Señor y que sea el Señor guiándonos a todos y cada uno de nosotros. Como les dije desde un principio, nadie es perfecto, no lo vamos a conocer todo, aun cuando estemos en el cielo vamos a seguir siendo enseñados por el Señor y al final de cuentas podemos ver que todos y cada uno de nosotros vamos a poder lograr vernos el rostro en la casa del Señor y conocernos y recordarnos las maravillas que el Señor ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Como dice la palabra del Señor, en aquel entonces conoceremos todas las cosas de una manera clara. Amén. Así que continuamos, ¿sí? Continuamos, gloria a Dios. No hay más retrasos, gloria a Dios. Así que en la clase de hoy, mis queridos hermanos, vamos a pasar de Juan el Bautista. Estuvimos hablando en los días anteriores un poco de la biografía de él, luego hablamos en este caso de los personajes que iban a influir o que iban a estar dentro de la historia, ¿no? Del pueblo de Israel, los cuales eran los líderes religiosos. Hablamos un poco de los fariseos, demasiado poco de los saduceos, pero que al final de cuentas, le digo, tenemos que ir pasando. Algún día Dios permita que sacamos una biografía completa de estos líderes religiosos que tuvieron grande influencia en el caminar, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en el día de hoy vamos a enfocarnos, vamos a pasar la página a la historia, vamos a enfocarnos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, en el cual nos enfocaremos en sí en la segunda parte, en la cual nos dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, sé que es muy importante que todos y cada uno de nosotros pudiéramos comprender cuál era el sistema, en este caso religioso, los ritos o lo que se hacía en el pueblo de Israel, para poder comprender con mayor capacidad lo que vamos a leer hoy. Pero como les digo, no vamos a entrar en lo profundo en estos detalles para que podamos seguir conociendo la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, pero en algún momento oportuno sé que el Señor nos dará la oportunidad de poder compartir estas cosas. En este caso, esto tiene que ver con las leyes de Dios, con los reglamentos de Dios, en especial para aquellas personas, ¿no?, que tenían que traer los sacrificios delante del Señor y de los cuales los sacerdotes eran los encargados de hacer ese sacrificio, ¿no? Pero la importancia del significado de lo que se hacía en ese momento, pues permítame el Señor que en este día podamos compartirlo con ustedes. Y como les digo, pronto, con la ayuda del Señor, permita el Señor que demos un mensaje, o más bien una enseñanza más profunda de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, para poder comprender con mayor claridad lo que Cristo hacía o lo que hacía o lo que pasaba en Cristo y con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Amén. Mayormente con Cristo. Así que les digo, anteriormente, en aquel sistema religioso que Dios había impuesto sobre el pueblo de Israel, fue puesto después, en este caso en particular, después de que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, que fue sacado por manos de Moisés. Más adelante Dios le da las leyes. Conocemos lo que algunos nos han enseñado como los 10 mandamientos, pero más adelante Dios le da más estatutos y reglamentos a Israel sobre el sistema religioso y sobre el sistema judicial. Y les digo, y en este caso en particular, pues vamos a hablar de un poco del sistema religioso, de lo que se hacía dentro del templo, como en el caso era de los sacrificios, ¿no? Había sacrificios de holocaustos, ofrendas al Señor, pero también había sacrificios que se hacían por causa del pecado de la humanidad, o más bien de las personas del pueblo de Israel, ¿no? Si alguien pecaba, pues de alguna forma tendría que traer el pago por su pecado, si quisiéramos decirlo así, que al final de cuentas, ¿quién pudiera pagar algo para ser salvo de su pecado? La Biblia dice que nadie puede pagar la salvación, pero que le digo, había un sistema que Dios había establecido precisamente para que no murieran estas personas del pueblo de Israel por causa de sus pecados. Ahora entendemos y comprendemos que estas tradiciones, culturas o maneras de pensar o de actuar la traía el pueblo de Israel por causa de la ciudad o del pueblo de Egipto, precisamente porque en Egipto se practicaba la idolatría a tal grado que tenían varios dioses. Se aprende a través de la Biblia, ¿no?,
de que Dios castigó a Egipto con 10 plagas diferentes, los cuales eran sus 10 dioses principales de Egipto, y Dios los aplastó con ellos, los avergonzó a sus propios dioses, y con esas plagas pues se glorificó su nombre, y al final de cuentas, con la última de ellas, que era la muerte de los primogénitos, fue con lo que Dios se glorificó. En este caso sacó al pueblo de Israel, ya no soportó más el faraón, ya no fue su gobernador ya más del pueblo de Israel, los dejó libres, ya no eran esclavos de Egipto, sino que eran libres para servir y vivir para el Señor. Y le digo, nosotros lo vemos en la Biblia que fue aproximadamente 400 años de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel en la ciudad, en el pueblo de Egipto, ¿no? En este caso en particular, los descendientes de Israel. Que Dios ya se lo había dicho a Abraham, que iban a ser cautivos por ellos, pero que Dios los iba a sacar también con gran poder, ¿no? Y gloria. Y les digo, en aquellos tiempos ya cuando están con el tabernáculo de reunión, si pudiéramos transmitirlo a un pensamiento de hoy, ya tenían su lugar donde iban a adorar a Dios, donde Dios hablaba con ellos con Dios, donde hacían incluso esos sacrificios como ofrenda y estos sacrificios por el perdón de pecado. Nosotros podemos ver ahí que en aquellos tiempos, pues cuando una persona pecara, de alguna forma tenía que pagar por su pecado, pero en este caso en particular quienes pagaban eran los animalitos inocentes. Fueron una vaca, fueron corderos, fueron aves, lo que sea, pero que al final de cuentas alguien tenía que pagar por ese pecado y Dios utilizó este sistema para la gloria de su nombre y obviamente para bendición del pueblo de Israel, porque si alguno pecaba, pues no iba a morir gracias al Señor literalmente, porque había un sustituto para que pagara por ese pecado que el pueblo de Israel cometía. Y le digo, cuando traían aquel animalito, lo que se hacía era que se presentaba delante de la persona que lo iba a ejecutar, o sea, delante de los sacerdotes, se le ponía, la persona que cometía el pecado ponía la mano sobre la frente del animalito y prácticamente decía, ¿no? En una forma diciendo, este animal me representa a mí, mis pecados, mis culpas prácticamente son transferidas a este animalito y él va a ser el que va a morir por mí en mi lugar y en este caso delante de toda esta gente, ¿no? Pero no podría ser cualquier animal, tenía que ser perfecto, no tenía que tener mancha, no tenía que estar cojo, roto de una pata, no podía estar virolo si queríamos decirlo así, o no podía estar ciego, no tenía que faltarle ni una parte de la oreja, de la nariz, de la boca, la lengua, ni aún su cola, o sea, tenía que ser un animal completamente perfecto para que en este caso en particular Dios se agradara de ese sacrificio. Si el animal no era perfecto, la ofrenda o el sacrificio no era acepto delante de Dios y esa persona pues continuaba con la culpa de su pecado, ¿no? Y le digo, pero era impresionante el poder ver que Dios había establecido algo tan maravilloso para que las personas no pudieran morir por sus pecados, le digo yo. Y en este caso, pues esos maravillosos animalitos inocentes, porque qué culpa tenía. Imagínense que yo hubiera sido en aquellos tiempos una persona que haya asesinado a alguien, aunque sea por accidente, o que le hubiera apretado el pescuezo a alguien, o que le hubiera enterrado mi cuchillo a alguien y lo hubiera matado. El animalito era inocente porque para empezar no puede ni siquiera agarrar una cuerda con sus patas, no puede sostener un cuchillo para cuchillar a otra oveja, ni cosas similares, ¿no? Tampoco puede apretarle el pescuezo a otro animal. Por eso les digo, el animal era sin pecado, no habría ningún pecado en él. En este caso, para que pudiéramos decir, es eh, ¿cómo les explico? Es válido, es justo que el animal muera, ¿no? El animal moría injustamente porque precisamente él no había pecado de ninguna manera. Y le digo, es maravilloso poderlo ver porque después podemos ver esa escena, eso que se había plasmado, que había dejado el Señor para que las personas fueran salvas en el tiempo de Israel, que nosotros le digo es maravilloso porque después lo vemos plasmado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, y de eso vamos a estar hablando.
Ahora, en el Levítico capítulo 1, versículo 4, sé que mayormente habla de los holocaustos, de las ofrendas al Señor, pero en el capítulo 4, en este caso, en los primeros versículos, habla ya más directamente de una persona que hubiese pecado, quien quiera que fuera, incluyendo el sacerdote mismo. Pero que me gustaría compartirlo del Levítico capítulo 1 porque es la misma escena, la misma ejemplificación, el mismo suceso de lo que hacían en ambos lados. Al final de cuentas terminaban siendo sacrificados estos animalitos. Y le digo, pero en el versículo 4 del capítulo 1 de Levítico lo explica así, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora, la palabra expiación que se usa aquí en el libro en el diccionario Strong nos da el número que es 3722, que dice que en el idioma hebreo significa cubrir, perdonar. Pero eso es lo interesante, que dice cubrir. O sea, perdona, pero de una manera cubierta. O sea, dice que el pecado será cubierto, perdón, me enredé, será cubierto, perdóname, pero no sería borrado. Por ejemplo, hablemos en este caso en particular. Imagínense que en este caso, déjenme ver hasta dónde llega mi mano, o si llega aquí arriba, así se ve. Imagínense que yo me coma un platito de mole con arroz, riquísimo, ¿no? Gloria a Dios por eso. Un platito de mole con arroz y una Coca-Cola al lado. Gloria a Dios. Pero lo que yo estoy comiendo viene y se me cae un pegoste de mole y se me queda aquí en la camisa, se me cae en la camisa. Entonces, delante de la gente me daría vergüenza estar mostrando esa mancha de mole sobre mi camiseta. Entonces, lo que yo haría principalmente era, obviamente, ¿no? Tratar de limpiar, porque era imposible, pues es una mancha de mole, y después, pues me tapo, ¿no? Me cubro con en este caso, con mi camisa, ¿no? Ya mi chaleco por encima. Al final de cuentas, podemos ver que aparentemente ante la humanidad, mi mancha no se ve, pero mi mancha sigue permaneciendo debajo. He sido cubierta, no la ve, no se ve, el único que la puede ver soy yo y obviamente Dios que conoce todas las cosas, pero los demás humanos no lo conocen. Pues le digo, algo similar, no digo que es lo mismo, pero algo similar sucedía en los sacrificios de aquellos momentos. Las personas utilizaban, obviamente por mandato de Dios, a estos animalitos que cubrían solamente el pecado, así mismo como yo cubrir mi mancha. Pero la mancha no se iba de ahí. Para mí, de la manera apropiada para que la mancha fuera quitada y no solamente esté cubierta, tendría que llevarla a la lavandería o lavar la mano, echarle jabón, Suavitel, Ariel, jabón Foca, lo que sea, jabón lirio, pero que al final de cuentas, una vez seca, pues la mancha iba a estar completamente borrada en mi camiseta, perdón. En este caso en particular podemos ver que en el tiempo antiguo lo único que hacían esos sacrificios era cubrir el pecado, pero no lo podía quitar. Prueba de ello lo tenemos en el libro de Hebreos. En este caso, quien quiera que haya sido el autor, todavía no se sabe. Algunos dicen que es el apóstol Pablo. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, el Señor mismo nos deja como prueba en su palabra que aquellos sacrificios de animales jamás podrían quitar el pecado de la humanidad. Entonces, si no los quita, pero son perdonados, entonces pudiéramos decir que el pecado es simplemente cubierto. De alguna forma era perdonado por Dios, pero que le digo, el pecado no podía ser arrancado de raíz, si pudiéramos decirlo de esta manera. Pero más adelante podemos descubrir que siendo un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer, pues al final de cuentas, con Cristo siendo el Cordero de Dios, como lo leímos al principio, Él sí quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio perfecto. Así como el animalito tenía que ser sin mancha, sin defecto, que no le faltara nada en su cuerpo, que no estuviera roto, cojo, o de alguna forma, ¿no? Que no le faltara un pedazo de oreja o que no fuera ciego, etcétera. El animalito tenía que ser perfecto. Así mismo fue nuestro Señor Jesucristo.
fue el sacrificio por nosotros, como dice su palabra, y que al final de cuentas sí puede nuestro Señor Jesucristo quitarnos el pecado de nuestras vidas, no el pecado de la humanidad entera. En aquellos tiempos, aunque era una ejemplificación de Cristo, en aquellos tiempos cada persona tenía que traer su propio animalito para pecar. Obviamente los que tenían más dinero podían más, pues traían una vaca, un corderito, etcétera, y los que tenían menos, pues traían sus animalitos, como las palomas, por decirlo así, ¿no? Pero que al final de cuentas todos y cada uno de ellos tienen, o sea, tenían que pagar por ese pecado. Ahora con Cristo lo hizo, dice la Biblia, una vez y para siempre, y la Biblia dice que lo hizo por toda la humanidad, y lo hizo, pero en este caso, quitando el pecado de la humanidad. Igual, de la misma manera, y quiero compartirlo de una manera respetuosa, pero de la misma manera me dirijo incluso a aquellas personas que por alguna razón tienen un pensamiento equivocado en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en el sentido que dicen, que creen, que piensan que en cierto sentido nuestro Señor Jesucristo, hay unos versículos claves que le digo son un poquito difíciles de explicar, pero tienen su explicación, pero que dicen que nuestro Señor Jesucristo aparentemente de alguna forma u otra incurrió en la mentira o en el engaño, lo cual es totalmente imposible, porque si fuese así, pues obviamente no podemos ver que ninguno, nadie en la humanidad pudiera ser salvo. Porque si no era perfecto el sacrificio, nadie podría ser redimido de sus pecados. O sea, aún los pecados, aunque no eran borrados en la antigüedad, si el animal no era perfecto, la mancha le quedaba, el pecado le quedaba y no le era cubierto. Asimismo, le digo yo, con todo respeto lo digo, porque lo digo de esa manera porque hay momentos en que sí me irrita y me molesta, ¿no? Del pensar que son personas que conocen más la palabra de Dios, tienen más tiempo enseñando la palabra de Dios que un servidor como yo. Son personas que por años han predicado el evangelio de paz, de salvación a través de Cristo, y hoy en día, después de tantos años, están pensando que Jesucristo, entre comillas, pues dijo un engaño o una mentirilla piadosa, mentirilla blanca, como dicen, pero que al final de cuentas sería una mancha en ese sacrificio. Ya el sacrificio no era perfecto, sino estaba corrupto y estaba manchado. Pero le digo, nosotros sabemos y entendemos a través de la Escritura que Cristo no pecó de ninguna manera, y la Biblia lo establece de una manera muy clara, muy contundente, pero que le digo, podemos ver en la antigüedad que ese sacrificio perfecto solamente ejemplificaba lo que Cristo iba a hacer más adelante. Y lo digo, lo expreso con mucho respeto porque no quiero faltarle respeto a nadie, pero sí me gustaría que consideraran bien la palabra del Señor y entendieran que en Jesucristo no hubo pecado. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 25, donde se nos encomienda a nosotros por parte de Pedro a que vivamos como siervos de Dios. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, Él fue el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, que iba a ser sacrificado en nuestro lugar. Obviamente ya no podemos poner la mano sobre sobre la frente de Cristo, ¿no? Pero en una manera ejemplificada, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, reconocemos que Él fue muerto por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros, porque nosotros somos los pecadores, a nosotros nos correspondía estar en esa cruz, ser crucificado, maltratado, desfigurado por nuestros pecados, pero más sin embargo, a Cristo, el Cordero de Dios, Cordero sin mancha, perfecto, fue el que tomó su lugar, en nuestro lugar, y en ese lugar, pues murió por nosotros. Y continúo leyendo: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y con esto le digo, con todo respeto, aclaramos que la Biblia dice que Jesucristo de ninguna manera, sea entre comillas o entre paréntesis, de ninguna manera hubo engaño en su boca. Él nunca mintió, él no dijo mentira, ni tampoco usó palabras dudosas. El que
que nosotros seamos faltos de entendimiento, le digo con todo respeto por mí mismo, porque hay muchas cosas que yo no entiendo todavía, pero el que seamos faltos de entendimiento no quiere implicar que el Señor mismo haya actuado con mentira o engaño al leer estos versículos bíblicos, más todo lo contrario. Hay muchos versículos más que nos narran que Jesucristo fue el sacrificio perfecto y que por causa de eso, pues todos nosotros llegamos a ser salvos. Continúo leyendo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, tomando nuestro lugar, obviamente, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es nuestro Dios. Así que le digo, es maravilloso poder ver en la Escritura que Dios no debería, ¿no? Porque la culpa era nuestra, pero que Dios por alguna razón decidió entregar a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Cristo de una manera voluntaria se presentaba, incluso estas palabras que acabamos de leer también concuerdan con aquellas palabras que decía: como oveja al matadero no abrió su boca, o sea, no maldijo a nadie, más al contrario, dice, encomendó toda la causa a aquel que juzgaba todas las cosas, que era Dios. Pero que le digo que al final de cuentas, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de salvación a través de lo que Cristo hizo. Morir en nuestro lugar y derramar esa sangre preciosa hasta la última gota por causa de nuestros pecados. Y le digo, y es maravilloso poder ver que es un regalo de salvación, pero que es para todo aquel que la quiere recibir. La palabra especifica claramente que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sé que muchas personas pueden decir, sí, yo creo en Cristo, o sea, creen en Cristo, pero al final de cuentas se dedican a cosas ilícitas que aún el mismo gobierno y la misma policía anda detrás de ellos para encarcelarlos. Así que es imposible que simplemente por pronunciar con palabras propias creo en Jesucristo y a las personas salvan. No, conlleva, en este caso en particular, un cambio en el corazón, mostrando que verdaderamente has aceptado ese sacrificio de salvación de Cristo. Y eso se refleja en los frutos que se muestran de ti. Si tú realmente aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, eres salvo, y se muestra que realmente eres salvo por tus hechos. No es que tus acciones te van a salvar, sino que por tus hechos se demuestra si eres salvo o no. Porque si aceptaste a Cristo, pero sigues en este caso en particular, vamos a ser drásticos, ¿no? En la gráfica. Imagínate que si eras asesino, aceptas a Cristo como Señor y Salvador y sigues siendo asesino después de eso, cobrando por los asesinatos de esas personas, pues al final de cuentas podemos decir que todo fue superficial, o sea, que no vino de lo profundo del corazón tuyo el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Como les digo, las obras no salvan, pero lo que tú haces muestra si verdaderamente has sido una persona que ha sido transformada, cambiada, tocada y salvada por el Señor. Le digo, todo eso es visible. La Biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos si servimos al Señor o no, o si somos salvos al Señor o no. Amén. Así que continúo con la clase. Cierro ese paréntesis. También podemos ver que en los tiempos de antes de la ley de Moisés, antes que fueran a ellos a salir de la tierra de Egipto, precisamente la última plaga que el Señor iba a traer sobre el pueblo de Egipto, el Señor mandó que se sacrificara un cordero, un animalito, obviamente, ¿no? Sin mancha, perfecto, y dice que su sangre se pusiera en los dinteles de las puertas, o sea, lo que nosotros conocemos como los marcos de las puertas, ¿no? En este caso en particular.
y que cuando Dios viniera, bueno, hay una parte donde Dios dice, yo bajaré, o sea, dice Dios, y le quitaría la vida a los primogénitos en aquel tiempo. Dice que cuando Dios descendiera a quitarle la vida a esos primogénitos, cuando mirar en una casa esa sangre en ese dintel de ese cordero sin mancha, ese cordero, ese sacrificio, ese cordero perfecto, el Señor pasaría por alto, en este caso en particular, en esa casa, y si hubiera ahí un primogénito, o hubiera 100, o hubiera 1000 dentro de esa casa, todos esos eran perdonados por causa de esa sangre que había sido derramada en los dinteles. De ahí en adelante podemos ver incluso que Dios lo estableció como una fiesta para celebrar y se llamó lo que le llamamos la fiesta de la Pascua. Pero no es la fiesta de la Pascua que conocemos hoy en día. De hecho, es interesante porque en inglés dice Passover, que significa pasar por encima de. Así como el Señor dijo, pasaré de esas casas que mire las manchas de sangre en los dinteles, pasaré por encima y no entraré a destruir a los primogénitos ahí, sino que pasaré por encima. Y le digo, en español le llamamos Pascua, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se celebra hoy en día, que sacan un conejo poniendo huevos y de hecho no hay conejo que ponga huevos, el conejo pone sus animalitos, pero no en huevos. Pero le digo, una tradición realmente que solamente Dios sabe quién se alimentó y cómo es que llegó hasta los días de hoy, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la Pascua que el Señor había establecido en el pueblo de Israel. Porque le digo, en aquellos tiempos estamos hablando de la sangre en los dinteles de la casa, donde Dios no le quitaría la vida al primogénito que estuviera dentro de esa casa. Y hoy en día sacan unos conejitos por ahí con huevitos de colores y se hacen unas ciertas celebraciones referente a la Pascua con ese conejo que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Pero le digo, cada quien con sus cosas, ¿no? Al final de cuentas, todos rendiremos a cuentas al Señor de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Pero continúo con la clase. Y les digo, en aquellos momentos pasa Dios por encima, perdona la vida de esos primogénitos y entonces Dios se continúa en las siguientes casas quitándole la vida a los primogénitos. Fue tan grave el asunto que dice que se escuchaban los gritos por todo el pueblo, la tierra de Egipto, el llanto, el lamento de las personas, obviamente las madres que han perdido a sus hijos, las esposas que han perdido a su esposo porque era el primogénito, los hijos, las hijas llorando por su padre que ha muerto porque era el primogénito en su casa y así sucesivamente el abuelo llorándole al nieto, el nieto llorándole al abuelo que era el primogénito, perdón, pero que al final de cuentas se cumplía la palabra del Señor por causa de este hombre bárbaro que era el faraón del pueblo de Egipto, ¿no? Y les digo, pero el Señor en las casas de aquellos que miraban la sangre, pues pasaba por encima y los perdonaba. Y le digo, es interesante porque con Cristo podemos ver incluso que el Señor lo hace todo tan perfecto que Jesucristo es sacrificado en esa Pascua. Igual de la misma manera, Dios le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, podemos ver que Cristo fue sacrificado en la Pascua a la misma vez que el otro Cordero fue el símbolo, si pudiéramos decirlo así, el símbolo del inicio de la fiesta de la Pascua, que por medio de esa sangre, de su sangre, pues Dios pasó por alto y los primogénitos fueron perdonados. Pero más maravilloso hoy en día todavía, porque nosotros podemos ver que en Cristo Jesús no solamente el primogénito puede ser salvado, sino que puede ser el salvado el primogénito, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto hijo. Si tiene la familia 20 hijos, hasta los 20 hijos pueden ser perdonados. Puede ser perdonado el padre, la madre, puede ser perdonado el abuelo, la abuela, el nieto, bisnieto. Todos podemos ser salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo, es maravilloso poder descubrir en la palabra del Señor cómo todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en especial en el servicio al Señor, cómo podemos verlo nosotros vivificado, en este caso en particular, en la vida, resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es maravilloso que Dios es tan bueno y ha sido tan hermoso que no solamente le ha dado a Israel a ser salvos por Cristo o a sus primogénitos, sino que también
a los que no éramos israelitas o los que no somos israelitas como nosotros los gentiles, que nosotros también nos ha alcanzado la salvación que hay en Cristo Jesús. Y es muy, muy, muy maravilloso. Como les digo, en aquellos tiempos podemos ver que con ese sacrificio, que fue el último, la última plaga sobre el pueblo de Egipto, con eso dejaron de ser gobernados por el faraón y dejaron de estar en esclavitud bajo el gobierno del faraón. Y esa es la similitud en Cristo Jesús también, que nosotros éramos gobernados por Satanás antes de conocer a Cristo y estábamos en este caso en particular esclavizados bajo el pecado que practicábamos cada día. Porque una cosa es ser gobernados por Satanás y otra cosa es vivir en pecado. Y hay diferentes tipos de pecados. Incluso la Biblia dice que hay unos pecados de muerte y otros no de muerte, pero que al final de cuentas éramos esclavizados. Con aquella última plaga, le digo yo, es maravilloso ver que con aquella última plaga, pues el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto y fue libre, en este caso, del gobierno del faraón. Ahora con Cristo Jesús también somos libres del gobierno de Satanás y somos libres también de la vida de pecado que llevábamos antes de ser, de conocer a Cristo, les digo yo. Y es maravilloso poder ver eso en la palabra del Señor. Y como les digo, la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que ahora en Cristo Jesús nuestro pecado no está cubierto, sino que es borrado para siempre, ¿no? Y les digo yo, es maravilloso poder descubrirlo a través de la Escritura, en especial, le digo yo, cuando nosotros a veces pensamos y creemos, que le digo aquí el defecto es nuestro, no es de Dios, que llegamos a pensar, a veces llegamos 3 años, 5 años después de servir al Señor y todavía nos estamos lamentando por los pecados que hicimos antes de conocer a Cristo, cuando ya la Escritura dice que de esos pecados se han quitado, han sido borrados para siempre. Ya Dios, incluso vamos a ver más adelante que ya Dios ni siquiera se acuerda de ellos. Y les digo yo, es maravilloso ver que el cordero es un animal manso, un animalito que no pone pleito. Él sabe, incluso cuando ya lo van a sacrificar, no pelea, o sea, no se jalonea, no grita, no llora, no hace berrinches ni nada, sino que se deja matar. Y es interesante porque aún, como dice la Escritura, que como cordero fue llevado al matadero, dice, y no dijo mal alguno, más todo lo contrario, aboga por la humanidad en esos tiempos, por lo que lo están crucificando, lo están sacrificando en ese momento. Y Cristo dice incluso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, manso hasta el último instante de su vida. O sea, le digo yo, es impresionante poder ver la similitud en el sacrificio de la antigüedad con nuestro Señor Jesucristo. Le digo, en primera Pedro podemos descubrir incluso a que nosotros somos llamados a una vida santa. Y como les digo, somos libres de Satanás y somos más bien libertados de las garras de Satanás y libertados de nuestra manera de vivir, del pecado. En el 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, perdón, 17 al 20, dice así. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Y quién lo manifestó sino Dios? Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Por amor a nosotros envió a su cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto, perfecto. No había duda de que era perfecto. Y por esa perfección fuimos nosotros salvos a través de su preciosa sangre y fuimos rescatados de la garra de Satanás y, como dice aquí, rescatados de nuestra manera vana de vivir delante del Señor. Y como lo mencionamos, Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado de la humanidad, como dice Juan, capítulo 1, versículo
29. Por eso también nos dice la palabra del Señor que no hay más sacrificios por hacer. Como les digo, la palabra es tan maravillosa que nos ayuda a nosotros a entender que hay muchas cosas que hacemos que ya no son necesarias, pero más sin embargo, por nuestra falta de entendimiento, las seguimos haciendo. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, no hay más. Hoy en día, les digo yo, hay personas que creen que necesitan hacer cosas buenas o buenas obras, si queremos decirlo así, para poder ser salvos y llegar al cielo donde está Dios. Cuando la salvación es por medio de Jesucristo solamente, como lo hemos estudiado hasta el día de hoy. Lo que nosotros los cristianos sí hacemos son buenas obras porque ya somos salvos. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos y lo hacemos en agradecimiento a Dios por habernos salvado a través de la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una gran diferencia entre decir, oh, necesito hacer obras buenas porque si no, no voy a ser salvo. Necesito ser salvo. Si no hago obras buenas, no voy a ser salvo. La Biblia dice, incluso si no me equivoco a través del apóstol Pablo, dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, él está diciendo, imagínate que venga un pobre y diga, bueno, di 3 pesos para la ayuda de la comida de una persona y salga otro por ahí y diga, oh, tú le diste 3 pesos, yo le di 2,000 pesos. Y luego sale otro por ahí, oh, tú diste 2,000, él 2 pesos, yo di 5,000 pesos. O sea, en este caso en particular nos damos cuenta que da la oportunidad a la vanagloria. Decir, no, yo di más, esos dieron 2 pesos, el otro 2,000, yo di 5,000. O sea, da lugar a la vanagloria, y un vanaglorioso no creo que vaya a ver el rostro de Dios con esa actitud, con ese carácter, con esa manera de pensar que es superior a los demás. Definitivamente en la palabra de Dios podemos ver que ningún orgulloso va a poder ver el rostro de Dios. Porque al orgulloso, dice la palabra del Señor, que Dios lo mira de lejos. Al altivo, Dios lo mira de lejos. Por eso Dios dice que la salvación es por la sangre de Jesucristo solamente. Y las obras no es que las hacemos para ser salvos, sino en agradecimiento a Dios por habernos salvado. Y qué maravilloso poder mostrar, ¿no?, con nuestra actitud, nuestro carácter, con nuestro corazón cambiado, nuestra manera de pensar, de querer hacer buenas obras en agradecimiento por aquella salvación que jamás podíamos pagar ninguno de nosotros. La palabra de Dios dice que nadie puede pagar la salvación que necesita, ni aún una mínima gotita de la sangre de Cristo. Por eso es tan maravillosa la palabra del Señor, que nos hace saber que es Dios quien nos salva a través de la sangre de Cristo. Y eso es lo más maravilloso de Dios, ¿no? Como una vez me preguntó una persona ya llovió, dicen en México, ¿no? Me preguntó una persona aproximadamente como unos 15 años atrás por ahí. Y me dijo, trabajábamos juntos y me dijo, Pablo, pero ¿cómo puede ser? Dice que una persona, dice, es narcotraficante, mata personas, hace esto, hace el otro, y ya de un día para otro viene, le pide perdón a Dios y acepta al Señor, y ya al siguiente día es salvo. Dice, ¿y todo lo demás que hizo qué? Dice, ¿a dónde quedó? Dice, no creo eso. Y yo le dije, pues eso es lo maravilloso de Dios y de su palabra. Que Dios dice en su palabra que sí. Una vez que tú aceptas al Señor a Dios como Señor y tu Salvador de tu vida, la sangre del Señor te limpia de todo pecado y eres automáticamente perdonado por Dios. En ese instante queda borrado toditito tu historial, si pudiéramos decirlo, delictivo delante de Dios. Y eso es lo maravilloso que Dios hace, que nos perdona al instante y somos salvos. Obviamente no vamos a seguir con las mismas torpezas, ¿no? O sea, no va a seguir la persona, si era asesino, le digo, no va a seguir asesinando, porque entonces, ¿dónde se ve esa transformación de su corazón? Pero le digo que no vamos a ser perfectos tampoco de un día para otro, pero que vamos a ir santificándonos en la palabra del Señor día con día. Incluso Cristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. O sea, conforme vamos leyendo la palabra del Señor, el Señor nos va santificando. ¿Cómo? Porque ahí podemos ver que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, el que robaba ya no robe más, sino trabaje para que tenga que compartir con los demás. Entonces esa persona dice, ya no debo de robar, Señor, perdóname, de ahora en adelante voy a trabajar para compartir con los demás. Y así sucesivamente, en cada párrafo, en cada palabra de la palabra del Señor, el Señor siempre nos va santificándonos, haciéndonos entender y comprender que hay cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y eso es lo maravilloso de Dios, que en ese es un proceso que dura toda la vida, pero en el momento en que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente usted es perdonado por Dios y toda culpa de pecado se quita de su historial delictivo delante de Dios. Y gloria a Dios por eso. Dios es maravilloso. Ahora bien, ¿por qué le digo yo? ¿Por qué sucedió todo eso? Por Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aún hasta los nuestros. Por la obediencia de Cristo, dice la palabra del Señor, que fue exaltado hasta lo último, o sea, hasta no haber más. O sea, que Cristo se humilló hasta lo más bajo, como yo les compartí una vez. Yo comprendería que yo me someta a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi jefe o mis trabajadores. Digo yo, porque somos seres humanos. Pero lo que no entiendo es que Dios se somete bajo su propia creación. Eso es increíble. Eso es difícil de concebir, aunque es una verdad, pero es difícil de concebir. Dios pudiera haber dicho, como dijo al principio en los tiempos de Noé, ya estoy hasta aquí, hazte una barca porque a todos los demás lo elimino. Imagínense hoy en día con todas las barbaridades que se está inventando la humanidad. Y lo digo con todo respeto por aquellos transgresores, ¿no? Porque son almas de salvación. Pero imagínense cómo está Dios ahorita, al ver cómo está tan pervertida la humanidad en todo sentido, en todo sentido. No solamente hablemos de nosotros como seres humanos y no solamente nuestra manera de pensar, sino en la manera de actuar y en todo lo demás. En las leyes, en los reglamentos, en la manera de aplicar la ley, aquellos que deberían realmente aplicarlo, como la justicia, los policías, los gobernantes, el presidente, los abogados incluso, los jueces de las cortes, todo está corrompido. Imagínense Dios. Dios está a punto de decirnos una vez más, estoy hasta aquí. Pero aún así, les digo, el Señor se somete sobre su propia creación. Y eso es impresionante, es algo inconcebible que solamente el Señor nos va a ayudar a poder comprenderlo en su plenitud cuando estemos allá. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 nos habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, perdón, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y les digo yo, una reflexión bien impresionante de esto precisamente podemos verlo en José. José, antes de los tiempos de Moisés, José era uno de los, si pudiéramos decir, el penúltimo hijo, creo, de Jacob, cuando él, en este caso en particular, fue vendido a Egipto. Después allá le interpreta el sueño del faraón. Estoy haciéndolo corto, relativamente corto, porque veo que ya vamos para 50 minutos, ya casi acabamos también, pero le digo, interpretó los sueños del faraón. El faraón le dijo, ahora tú eres el más grande sobre todo Egipto, y dice que se tomó su anillo y se lo puso a José y le dijo, solamente, dice, en el trono yo seré más grande que tú, le dijo José. Y así quedó. Quedó José como el más grande en todo Egipto. En todo. Él gobernó sobre todo, menos en el trono. En el trono era el faraón más grande que José. Entonces es interesante poder ver que aquí Dios sube a Cristo hasta lo sumo, dice. Lo exaltó hasta lo sumo,
Pero la Escritura nos dice también que subió hasta lo sumo, pero estuvo debajo de Dios. O sea, cuando habla de que Dios le entregó todas las cosas a él, para que él las gobernara, para que él rindiera cuentas, hiciera todo lo que tenía que hacer, dice, y se exceptuó solamente aquel que le entregó a él todas las cosas. O sea, bien impresionante la escritura en el Antiguo Testamento, reflejado en el Nuevo Testamento, con los hechos de Cristo, de ese cordero inmolado que lo subió hasta lo sumo, a tal grado incluso que la Biblia nos dice que le concedió el privilegio de abrir ese maravilloso rollo con los 7 sellos, un privilegio que a nadie se le dio ni se le dará jamás, por causa de lo que hizo Cristo. Y dice así Apocalipsis, y ya estamos terminando con esto, de Apocalipsis capítulo 5, el rollo y el cordero. Dice, y vi en la mano derecha, esta es una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba un cordero inmolado, el cordero de Dios, inmolado en este caso para perdonar y quitar los pecados de la humanidad. Continúo leyendo. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Y quién hizo eso? Sino nuestro Señor Jesucristo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y he aquí que muchos ángeles, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios por eso. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por eso. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y como siempre llego al final con aquella maravillosa pregunta. ¿Te gustaría ser salvo por Dios por la sangre preciosa de Jesucristo y que tus pecados te sean borrados para siempre? Miren, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Isaías que Él es el único redentor. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios los borra los pecados y se olvida de los pecados del pueblo de Israel. Pero pregunto, ¿y a nosotros qué? A nosotros también, porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Y en este caso en particular, somos salvos por Jesucristo. Y Dios nos perdona igual de nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos, porque el mismo Dios que era del Dios de Israel en aquellos tiempos es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en día, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que les digo, Él
es nuestra salvación. Y como les digo, esto es aplicable a nosotros también, porque seguimos teniendo al mismo Dios que tiene el pueblo de Israel y también es el Dios de la humanidad entera, aunque algunos no lo quieran reconocer y otros lo hayan cambiado por otros dioses, pero al final de cuentas vamos a ver que nuestro Dios es el que juzgará a todos por medio de Jesucristo, como Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 5, versículo 22-23, donde dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. También Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Miqueas que Él echa los pecados de Israel al fondo del mar, obviamente para no acordarse de ellos nunca más. Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19, cuando habla de la compasión de Jehová por Israel, y como les digo, usted puede ponerle Jehová, Yahvé, Yahweh, el Señor, el Eterno, como usted quiera llamarle, estamos hablando del Padre del Señor Jesucristo, y dice así, el versículo 18 en adelante. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y una vez más, como les digo, es aplicable a nosotros, porque es el mismo Dios que nosotros servimos, es el Dios de Israel. Y yo les pregunto, una pregunta así curiosita. Yo sé que ya nos estamos queriendo pasar de la hora, pero quiero completarlo bien. ¿Usted se acuerda del nombre de su tatarabisabuelo? Sí, el nombre de su tatarabisabuelo. ¿No? ¿Se olvidó, no? O tal vez nunca lo conoció. ¿Y qué del tatarabisabuelo? Está sepultado. Ya, yo creo que hacen varias generaciones que ya no se acuerdan de él. Pues qué interesante. En el versículo 19, en el libro de Miqueas, capítulo 7, dice que Dios sepultará nuestras iniquidades. O sea que nunca más se acordará de ello. Por eso siempre digo que no hay cosa mejor en la vida que un humano pueda hacer que rendirse a Dios, porque Él es quien nos ama con todo su ser, porque Él fue el que nos hizo nacer, aún desde el vientre de nuestra madre, como dice el Salmo 139, versículo 13. Anteriormente, sé que Adán lo hizo de la tierra, a Eva de la costilla de Adán, pero de ahí en adelante todos salimos del vientre de nuestra madre. Si nos rendimos a Dios, ganamos la salvación eterna en Cristo Jesús, pero también perdemos muchas cosas, cosas que en realidad es necesario que perdamos para que vivamos de una manera maravillosa delante de Dios, a pesar de las adversidades que estuviéramos experimentando en ese momento. Y para ello quisiera simplemente compartirles rápidamente, porque ya estamos llegando a la hora, un pasaje, o sea, una reflexión que me encontré en Facebook hace ya un buen par de años. Espero que la persona que lo hizo no se ofenda, solo lo traigo de manera instructiva, para que todos comprendan que, como les digo, con Dios se gana la salvación, pero hay muchas cosas que perdemos. Y dice así, una vez le preguntaron a una mujer, ¿qué obtienes orando a Dios regularmente? Ella respondió, generalmente no gano nada, sino pierdo cosas. Y citó lo que perdió orando a Dios regularmente. Perdí el orgullo, perdí la arrogancia, perdí la codicia, perdí la envidia, perdí mi ira, perdí la lujuria, perdí el placer de mentir, perdí el gusto por el pecado, perdí la impaciencia, la desesperación y el desánimo. A veces oramos no para ganar algo, sino para perder cosas que no nos permiten crecer espiritualmente. La oración educa, fortalece y sana. La oración es el canal que nos conecta directamente con Dios. Gloria a Dios, le digo yo. Es una reflexión muy impresionante que atrapó mi atención porque verdaderamente el Señor hace todas y cada una de esas cosas. Y como dice en este caso el autor de los Hechos, que creen que es Lucas, el capítulo 2, versículo 40, dice, sed salvos de esta generación perversa. Y nosotros, a donde quiera que miremos, podemos ver la perversión de la humanidad, de cómo ha trastornado todo lo que Dios hizo, de la manera que Él lo estableció, y cada uno va por sus propios pensamientos, sus propios gustos, por su propia manera y deseo de vivir. Pero termino. ¿Te gustaría ser salvo por Dios, por la preciosa sangre de Cristo, y que tus pecados sean borrados para siempre?
Si es así, como siempre les he dicho, entregue su vida a Dios, pídale que le pida perdón, que le perdone todos sus pecados, dígale que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y obviamente de frutos, verdaderos frutos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista, ahí lo habíamos leído anteriormente, si no me equivoco. Frutos de arrepentimiento. Y de esa manera podemos mostrar al mundo que verdaderamente fuimos salvos por Dios. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Perdónenme, ya pasó justo la hora, 10 segundos. No quería tenerlos tanto tiempo, pero como siempre les digo, para mí lo más importante es exponer la palabra del Señor y que todos y cada uno de ustedes sean bendecidos precisamente por Dios y su palabra, y que al final de cuentas el nombre de Dios sea glorificado. Y una vez más, muchas gracias por haber tomado un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente el resto de la semana, y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Perdón. Hasta pronto.